Habíamos dejado una tarea pendiente con el psicólogo Hugo Krieger desde Barcelona y era saber el eneagrama de la personalidad de quienes van a asumir a partir de marzo. Cuando dijimos, cuando haya gabinete Hugo Krieger te vamos a llamar para ver cuál es el eneagrama de la personalidad de la gente que va a rodear al presidente electo Gabriel Boric. Tarea cumplida, promesa cumplida. Tenemos entonces a la distancia desde Barcelona al psicólogo y experto en comunicación, don Hugo Krieger. ¿Cómo está? Un gusto saludarte, Freddy, un gusto. Y además, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Sí, además, a partir de tu libro, tu último libro, Nine Sapiens, ¿no? Que así es. Develas un poco dentro del comportamiento humano, ahí lo tenemos, ¿no? Autor junto a Claudia Nario de este libro de la psicología y evolución de los tipos de personalidad. Hagamos un recuento un poco para los que no vieron la entrevista de ya hace varias semanas, Hugo. ¿Qué es lo que se entiende como eneagrama y por qué es importante conocerlo para también comprender el comportamiento humano? Yo creo que lo fundamental es partir de que todos tenemos una cierta tendencia hacia determinadas fortalezas y hacia determinadas debilidades, que no es otra cosa que dos caras de la misma moneda. Si alguien, por ejemplo, tiene como fortaleza la fuerza, la energía, la seguridad en sí mismo, si eso lo extrema, podrías llegar a la agresividad, hacia el autoritarismo, etc. Cada uno de nosotros tiene una tendencia hacia ciertas fortalezas y hacia ciertas debilidades. Perfecto. Esto no significa que todos los que son, por ejemplo, tipo 1, que tenemos 9 tipos en este modelo, todos los que son tipo 1 son iguales. Para nada. Somos todos diferentes, somos todos únicos, porque aparte de la estructura de personalidad, nuestra historia, nuestra biografía, nuestras decisiones, cómo hemos ido incorporando algunas habilidades diferentes, nos hacen a cada uno únicos. Y esto forma entonces nueve características, por eso eneagrama, ¿no? Que las tenemos ahí para que las veamos y las vayamos describiendo rápidamente, Hugo, para que empezamos a ver el eneagrama del poder que asume en marzo aquí en Chile. Si lo decimos como un desafío evolutivo que cada uno ha tenido que resolver, el tipo 1 es el que nos entrega el orden, las reglas, la forma de organizarnos. El tipo 2, el que nos da la posibilidad de relacionarnos nutritivamente. El tipo 3 es el que es capaz de lograr la presa, es lograr el objetivo, plantear las cosas en términos de logro. El tipo 4 nos trae la belleza, la sensibilidad, la capacidad de tener una narrativa que nos inspire. El tipo 5 acumula el conocimiento. El tipo 5 nos ofrece la posibilidad de tener una respuesta informada, una respuesta, llamémosla entre comillas, científica, de explicación para los fenómenos naturales de la vida. El tipo 6 es el lealista, el que nos ofrece la posibilidad de trabajar en equipo, el que aúna, el que es capaz de observar qué es lo que puede no andar bien, advertir los peligros. El tipo 7 es el que tiene la energía para salir y explorar las cosas nuevas. El que tiene un bajo nivel de temor hacia lo nuevo. Entonces está buscando nuevas respuestas, nuevos territorios. El tipo 8 tiene la fuerza. El tipo 8 es el que es capaz de ser decidido, seguro y lograr las cosas que a todos nos parecen imposibles y ellos son capaces de empujarlas. Síganme los buenos. Exactamente. Y los buenos y todos también. Y los malos también. El tipo 9 es el que es capaz de pacificar esta energía de fortaleza y de fuerza del tipo 8 y es capaz de moderar, logrando acuerdos, logrando equilibrio, integrándolos a todos. Ahora, tú lo explicabas, era muy fácil confundir unos con otros, porque uno tampoco es tan puro un número, uno puede mezclar características de otros también, tener alas en otros. Ha sido un excelente alumno, Freddy. Profesor. Efectivamente, Profesor. No somos un solo tipo y tenemos de todos los tipos, teniendo siempre una tendencia más fuerte en uno de ellos. Pero es una tendencia.
Ya. Y el que sabe administrarla bien puede ampliar su repertorio y tener de varios tipos. Ya, de acuerdo a lo que usted ha visto, analicemos ahora los presidentes, el presidente actual y el presidente saliente, o sea, perdón, el presidente en ejercicio y el presidente electo, más bien dicho. ¿Qué números serían y qué características usted le atribuye, Hugo, a Sebastián Piñera y a Gabriel Boric con esta gráfica que preparamos? Ahí está. Mira, creo que sin duda que ambos tienen de varios tipos, ¿no? Eso ya lo hemos dejado claro, esta es una tendencia. Ya. Pero esta tendencia de alguna manera influye en el tipo de equipo, en el tipo de gabinete ministerial que cada uno tiene. Ya. Diríamos que probablemente Sebastián Piñera tiene mucho más de 3. ¿Y cómo impacta eso en su equipo? Ya. Él, no sé si recuerdas una escena muy emblemática que cuando asume su primer gobierno le entrega un pendrive a cada uno. Claro. Y dice, mira, esta es tu tarea, esto es lo que tienes que hacer. El gobierno de los mejores, ¿te acuerdas, Hugo? Decía el gobierno de los mejores, ¿no? Y le entregó esta carpeta con un pendrive. Y este sería un 3, entonces, de Sebastián Piñera. Los mejores que son los mejores individualmente. Cada uno de ellos es el mejor, ¿no? Y tiene una tarea individual. En cambio, en el caso de Gabriel Boric, ¿Ya? que podría tener más características de 6, ¿Ya? lo que él invita es a un liderazgo. Es distinto de ser un líder a promover liderazgo. Perfecto. Liderazgo es el proceso social que se produce cuando tienes una dirección, cuando tienes un alineamiento, cuando tienes compromiso. ¿Ya? Y eso es lo que invita. Invita a un equipo a una determinada dirección, con un determinado Perfecto. alineamiento, con un determinado compromiso. Ya, usted dice entonces, tiene más características de 6. Podemos ver la gráfica nuevamente para ver cuál entonces sería un 6 y qué atributos tendría entonces ese equipo de gobierno, Hugo, de acuerdo a esto. Por ejemplo, en el caso del 3, la uniformidad, la forma, lo hacemos de una determinada manera, nos vemos de una determinada manera. Emblemática la foto del gabinete, pareciera que son todos iguales, Claro. en contraposición con la foto del gabinete de Gabriel Boric, que son todos diferentes, ¿ya? Claro, más diversidad. Uniformidad contra diversidad. Tenemos dramatismo, drama como jugar un rol, ¿ya? Algo que ya está predefinido. Lo que le pasó a Boris y a Jackson cuando llegan al Parlamento y les dicen, oiga, usted tiene que vestirse así, a Camila Vallejo usted tiene que abrir las sesiones jurando por Dios, tiene que usar corbata, etc. Perfecto. Contra una marcada espontaneidad. Se busca que cada uno sea realmente quien es. Y lo que hemos visto de ministros y de subsecretarios es exactamente eso. Mucha gente, como tú, como yo, gente que va al supermercado, que tiene que darle de comer a sus hijos, que tiene que hacer la compra para la casa, gente común y corriente, gente normal. No es este estereotipo que promueve más el tipo 3. Una imagen de un ganador, un político típico. Ya. Dicho esto, Hugo, pasemos entonces a analizar las figuras clave, ¿no? Ya sabiendo un poco en qué marco se van a mover dentro de los números de cada uno de los líderes. 3 para Piñera, 6 para Gabriel Boric, un poco en lo que, por lo menos lo que han demostrado públicamente hasta ahora. Veamos caso a caso, ¿no? Veamos Siempre me haces correr, siempre me haces correr. Siempre tengo la sensación de que no terminé la idea, ¿no? Los tiempos televisivos son... Ya, ok, sigamos. Oye, pero lo interesante de esto de anteriormente la eficiencia versus la solidaridad. ¿Cómo lo explica eso? Mira, cuando hay un foco en un valor como la eficiencia, eso de alguna manera te determina la forma en que tú tomas decisiones. Las decisiones tienen que notarse en los resultados. Perfecto. En cambio, acá hay una proposición de largo plazo que es solidaria, que es, digamos, más socialista, es más incluyente, inclusiva. Perfecto. Pero es una mirada de largo plazo, donde el resultado es que haya más justicia, más unidad, más oportunidades.
Claro, Es un no es acento lo inmediato, completamente diferente. no es el balance inmediato, ¿no? Empecemos entonces con esta figura que va a ser el cabildero, el llamado cabildero del Congreso, Giorgio Jackson, fundador de Revolución Democrática, amigo también personal del presidente electo, ministro ahora entonces de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Qué características le ves tú a él? Partamos con que todos tenemos de todos los tipos, ¿ya? Y que para este análisis vamos a ponerlo en un lugar específico que tiene que ver con un rasgo de su personalidad que en este caso lo vamos a situar en el 3. Ya. ¿Por qué en el 3? En su historia, este joven deportista que de alguna manera incorpora esta carrera por ganar, primero en el voleibol, en el tenis, después en la política. Recuerdo una escena muy simpática en algún programa de televisión en que después de él venía un político de derecha. ¿Ya? Entonces él dice, no, yo tiempo tengo, o sea, yo me puedo quedar más rato. Además, mientras tanto espera, ¿ya? Este político de derecha. Ya. Ese juego simpático de humor nos está mostrando esta cosa como más competitiva, más de logro, que va a ser muy importante que él traiga a la mesa esto porque va a tener que producir muchos acuerdos y ser efectivo, no solo en el largo plazo, sino que en el corto plazo también. Ya, tú lo sitúas entonces en el tren, en el número del cazador, el mismo número que le atribuye a Sebastián Piñera, pero con otra, obviamente, modalidad. Y, absolutamente diferentes, son absolutamente diferentes porque aquí tenemos otros componentes, tendríamos que hacer un análisis más largo. Mucho más largo, pero aquí tenemos un componente valórico de un sueño de país, de cambio, que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Además formó un partido político, imagino que eso también es muy trejo, ¿no? Absolutamente. Ya, vámonos con la vocera de gobierno, diputada actualmente del Partido Comunista, Camila Vallejo. ¿Qué número le atribuyes a ella? ¿Qué trae a la mesa? Trae a la mesa los aportes del 1. Esta mirada rigurosa de justicia, con una concepción también más ideológica de qué es lo que debiera ocurrir, ¿no? en nuestro país. Es el aporte de Camila Vallejo, que además tendrá un rol muy sensible porque será el filtro de lo que ocurra allí en ese gabinete con la ciudadanía, donde desde ya ha planteado este filtro en ambos sentidos, es decir, no solo queremos informar en un sentido, sino que también queremos escuchar, queremos recibir. Este rayado de cancha, sin duda que ella, desde sus cualidades de tipo 1, va a ser muy capaz de hacerlas cumplir. Sí. No es solo invitar y diseñarlas, sino que hacerlas cumplir. Además, el número 1 es como el número del Partido Comunista también, ¿no? Bueno, en realidad, probablemente el Partido Comunista es el paradigma de organización donde tienes que ser disciplinado. Claro. Es decir, uno podría ser muy cercano ideológicamente a algunos planteamientos del Partido Comunista y no tener ninguna posibilidad de participar como militante. Claro, porque como militante te tienes que comportar de una determinada manera. Y claro, eso, ellos dicen, para mucha gente ellos dicen en la máxima leninista, diversidad o libertad en la discusión, unidad en la acción. Ahí se cuadran todos. Y bueno, puede costar mucho, ¿no? Pero lo han hecho, al menos lo han logrado públicamente de muchas formas. Vámonos con la que va a ser por primera vez en la historia ministra del Interior, jefa de gabinete también muy cercana al presidente electo desde los tiempos, ¿no? de líderes estudiantiles, ¿no? Hace más de 10 años. Isquia Siches. He visualizado mucho una cercanía en el estilo de la futura ministra con el presidente. Creo que ambos comparten varias características del tipo 6. Ya. En el caso de ella, probablemente el acento más fuerte está en la capacidad de diálogo, en la construcción de equipos, en la construcción de acuerdos. Sin duda va a ser muy importante porque este no solo es un gabinete muy diverso,
sino que además hay una serie de expectativas muy diversas y muchas de ellas contradictorias, que va a haber que ir ajustando en el camino. Por lo tanto, su rol va a ser extremadamente importante, sobre todo en un país como Chile, donde el ministro del Interior es visualizado como, en la práctica, una especie de vicepresidente. Entonces, esta unidad que tiene que tener con el presidente, pero por otra parte, la capacidad de formar equipo, de llegar a acuerdos, es también muy importante. Sí. Fíjate que hay muchos organismos, el gabinete, uno de ellos, en la estructura gubernamental chilena, que no se plantean como equipos. A mí me tocó trabajar con una organización del Estado que es muy importante, que son solo abogados, y estos señores decían, es que nosotros no somos un equipo, a nosotros nos nombra el presidente de la República, por lo tanto cada uno aquí cumple un rol y yo no hago equipo con ninguno de ellos. Chuta. Eso es muy fuerte, sí. Porque si tú miras el gabinete de Piñera, es eso, son una suma de individualidades. No oye, y lo hacía competir entre ellos también. Exactamente. ¿Quién tenía más visualización? En cambio, acá tenemos una invitación a formar equipo, aunque sea el petit comité ya político, un equipo, y el otro sea un equipo más ampliado y que no se note, que se difumine más la visión del equipo. Perfecto. Si tenemos un equipo en el petit comité, ya eso es un cambio gigante respecto de la forma de gobernar. Entonces tú citamos, para resumir, a la futura ministra del Interior en el número 6, ¿no? Así es. Perfecto. Vámonos entonces con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. También acaba de ser presidente del Banco Central. Otra generación también, comparado con lo que hemos visto, ¿no? Creo que el aporte que podría traer, el fuerte aporte que podría traer el ministro Marcel a la mesa es el rasgo principal del 5. Sabio, ¿ya? Que es capaz de hacer un aporte técnico de respuestas posibles frente a requerimientos que son más, podríamos decirlos, esperanzados, urgentes, románticos, visionarios, aterrizarlo a la realidad. El aporte que puede poner el 5 no solo es el aterrizaje técnico, sino que también es la velocidad de implementación de los cambios. No es el 5 un tipo que tome las decisiones apresuradamente o impulsivamente, sino que es más bien de análisis, de proyecciones, de medidas cautelares, de escenarios que nos propongan un plan B si no sale bien nuestro plan A. Todo el manejo de contingencias es un aporte muy importante para el proyecto del próximo gobierno. En esa movilidad del sabio, ¿no? se diferencia, por ejemplo, con el 9, ¿no? Con el pacificador, que también dice ya, pongamos los pies en la tierra. Exactamente, pero el 9 podría privilegiar la armonía y la ausencia de conflicto frente a una determinada decisión, frente a un determinado plan. En el caso del 5, prescinde mucho más de ese componente, digámoslo, emocional y privilegia mucho más el análisis técnico y la decisión razonada. Perfecto. Un nombramiento que tiene también toda una connotación, si tú quieres, también simbólica y emotiva, es la futura ministra de Defensa, nada menos que nieta del presidente Salvador Allende, que ahora se hace cargo entonces de las ramas de las Fuerzas Armadas. La también diputada actualmente por el Partido Socialista, Maya Fernández. ¿Qué número le atribuyes tú a esta cartera y a ella puntualmente? Este caso creo que es muy interesante porque el aporte que ella puede traer a la mesa creo que tiene que ver mucho con su historia personal. Es decir, aquí estamos en un caso en que la estructura de personalidad se constituye más fuertemente por la biografía que por una tendencia más, llamémosle, genética o natural, heredada. Aquí hay un fuerte componente histórico. Desde la vida en el exilio,
la vida en el exilio es difícil transmitirla. Tenemos novelas, tenemos películas, pero es difícil transmitir qué es lo que significa la vida en el exilio. A mí me tocó estar 2 años, tirado a 3, en los 70. Y fuera estaban los que habían salido porque había salido Allende y los que habíamos salido después del golpe. Ese encuentro fuera entre chilenos que mantenían entre cierto antagonismo que se pasaba el 18 de septiembre, digamos, pero luego volvía, era muy fuerte. El ser ajeno a la tierra donde vives es muy fuerte. Perfecto. Luego, la trágica muerte de su madre, la vuelta a Chile teniendo que abrirse un espacio con un acento diferente. Todo esto ha hecho de ella una mujer extremadamente fuerte. Y no puedo hacer sino situarla en el 8, porque además la tarea que tendrá tiene que ver con enfrentarse a los poderes más potentes que tiene Chile, que es las Fuerzas Armadas. Es decir, tenemos que no solo sentar a la mesa a las Fuerzas Armadas para los cambios que vienen, sino que además tenemos que transformar a las Fuerzas Armadas en lo que son las Fuerzas Armadas en el resto de los países democráticos. Entonces Maya Fernández la dejamos en el 8 de la fuerza, entonces. Así es, yo creo que ella va a traer a la mesa la fuerza y la persistencia, la seguridad para lograr una relación pacífica con las Fuerzas Armadas. Muy bien. Oiga, entonces vámonos finalmente con Carlos Montes, ¿no? Senador Montes, ¿qué es lo que vendría siendo otra gran figura de la política y también del Partido Socialista? Carlos Montes probablemente de todos es el que más conocemos, pues lo hemos conocido tanto en sus decisiones en el Congreso como en su historia política, desde el MAPU hasta el PPD. O sea, tenemos muchos antecedentes de él y probablemente lo que él aporte sea fundamentalmente el pragmatismo del tipo 3. Creo que, al igual que Giorgio Jackson, él trae a la mesa mucho pragmatismo, capaz de tomar decisiones sabiendo que es necesario. No es que solo sea deseable, sino que es necesario juntar voluntades en un espectro cada vez más amplio que incorpore no solo las visiones más de izquierda, sino que también las visiones de centro, y creo que lo que él aporta es esa sensatez, ese pragmatismo, esa capacidad de construir acuerdos del tipo 3, para que avancemos, para que logremos, para que hagamos check y vamos a la siguiente. Y creo que en el ámbito de la vivienda y el urbanismo es absolutamente necesario. Hay muchas cosas que nos marcan como sociedad que tienen que ver con cómo está distribuida la vivienda. O sea, si hay personas que tienen que cruzar Santiago entero y andar 3 horas en un bus para llegar al lugar donde trabajan, claramente eso es una anomalía y es algo que debemos corregir. Debemos hacer ciudades diferentes y creo que él lo que aporta es el pragmatismo de lograr esos acuerdos necesarios. Profesor Hugo Krieger, misión cumplida y promesa cumplida también. Dijimos, cuando apenas salga el gabinete vamos a analizar al menos los principales rostros de él, y así se hizo. Muchas gracias. Hasta Barcelona. Cuando creas, Freddy. Gracias, Hugo. Te mandamos un abrazo grande hasta allá. Chao, chao. Muy bien. Otro tema que nos interesa mucho es el tema, por supuesto, de la inmigración. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el gobernador de la región de Tarapacá para que nos cuente desde allá cómo se está viviendo esta emergencia también social. Una pausa. Seguimos aquí en el escenario del poder. No te vayas de la sintonía.